todo lo que debes conocer sobre el derecho de alimentos. Nuevamente con ustedes, hermanos oyentes, hermanos televidentes, todo lo que debes conocer sobre el derecho de alimentos. Naturaleza jurídica de los alimentos. Los alimentos, mezcla de derecho patrimonial, obligacional y de un derecho natural y personal que intrínsecamente interesa al sujeto y a la sociedad, están dirigidos a contribuir a la honra de la dignidad y al cuidado y supervivencia del ser humano. Los alimentos también, empero, un derecho universal cuando, desbordando el ámbito personal, puedan eventualmente exigirse aún a quien no es familiar. Noción de alimentos. En su noción amplia se considera alimentos, según el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes, lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También son alimentos los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. El artículo 472 del Código Civil establece por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia. En consecuencia, la definición de alimentos mencionada en el párrafo anterior y referido al artículo 92 es de aplicación a los niños y a los adolescentes. Caracteres de los alimentos y la prescripción. Son caracteres del derecho alimentario, según el artículo 487 del Código Civil, los siguientes. Es intransmisible en la medida de que es personal y no transferible a otra persona. Es irrenunciable en vista de la grave finalidad natural y humana propia de los alimentos. Es intransigible porque su naturaleza no tolera que se desvirtúe y negocie el sentido jurídico y humano de su capital finalidad. Es incompensable en el sentido de que los alimentos no pueden ser trocados por materia de otra naturaleza, lo que no es igual al derecho existente en el sentido de que los alimentos sí se pueden prestar en forma diferente al pago de una pensión. Es inembargable, según ordena el inciso séptimo del artículo 648 del Código Procesal Civil. Es revisable y recíproco en función de las necesidades y las posibilidades de las partes involucradas. Según la ley 30.179, la acción que proviene de pensión alimenticia prescribe a los 15 años, aun cuando el Tribunal Constitucional peruano, con antelación en el expediente 02132 del 2008, del 9 de marzo de 2011, haya sentenciado que las pensiones alimenticias no prescriben. Criterios para la fijación de alimentos. De acuerdo al artículo 481 del Código Civil, los alimentos que se tramitan en proceso sumarísimo son regulados por el juez en proporción a la necesidad de quien lo pide y las posibilidades del que debe darlas, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se haya sujeto el deudor. No es necesario, señala la ley, investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos. Llegado el momento, el juzgado, según lo prescrito en el artículo 568 del Código Procesal Civil, practicará la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas y de los intereses, computándose a partir del día siguiente de la notificación de la demanda. Lo que se devenga para el futuro se pagará en forma adelantada. Y conforme al artículo 482 del Código Civil, la pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o disminución de la que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que deba prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en porcentaje de la remuneración del obligado, no será necesario un nuevo juicio para reajustarlo. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones. Carga de la prueba. Conforme al artículo 196 del Código Procesal Civil, salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión, a quien
las contradice alegando nuevos hechos. Al respecto, es pertinente tener en cuenta que una interpretación contraria a censo del artículo 473 del Código Civil nos invita a presumir el estado de necesidad del menor de edad. El mayor de 18 años debe probar su estado de necesidad. Si hay conflicto entre un hermano menor contra su hermano mayor, corresponde al segundo la probanza del caso. Obligados a prestar alimentos. De acuerdo al artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes, es obligación de los padres, plural padre, o sea, madre y padre, prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su heredero, prestan alimentos en el orden siguiente: los hermanos mayores de edad, los abuelos, los parientes colaterales,